José Jaime Maussan Flota, conocido popularmente solo como Maussan, o como dice mi papá, el de los ovnis, nació en 1953 en la Ciudad de México. Se formó como periodista y comenzó su carrera en los medios tradicionales, trabajando en radio, prensa escrita y televisión. Y durante su juventud, cuando relataba corridas de toros, nadie imaginaba que se convertiría en el ícono del fenómeno ovni de este país. Por eso, hoy acompáñanos a descubrir cómo este joven se transformó en el señor de los ovnis. Quédate hasta el final porque vamos a conocer ese camino y a repasar algunos de los casos más famosos. Te apuesto que hay por lo menos uno que no recuerdas. Durante los años 70 y 80 fue un reportero de asignación general en Televisa. Colaboró con figuras clave del periodismo mexicano como Jacobo Zabludovsky y se integró al equipo del programa 60 Minutos, uno de los espacios de investigación más importantes de la televisión nacional de aquella época. Y aunque a algunos les cueste creerlo, antes de ser asociado con el misterio y los aliens, Maussan construyó una trayectoria reconocida en el periodismo. Realizó reportajes sobre temas sociales, medio ambiente y demográficos, trabajos que incluso le dieron premios nacionales e internacionales. Durante esos primeros años su perfil no tenía nada que ver con lo que es actualmente. De hecho, el público lo asociaba con el periodismo serio, los reportajes y la denuncia social. Entonces, ¿cómo pasó de ese punto a ser asociado con casos como el caballo volador y las caras de Marte? Bueno, te cuento que el giro decisivo de la vida profesional de Maussan ocurrió a mediados de los años 80, cuando aún era reportero del programa 60 Minutos. En ese momento su trabajo no giraba en torno a los ovnis y al misterio, pero se propuso realizar un reportaje sobre un caso que comenzaba a circular con fuerza en Europa, el de Billy Meyer, un agricultor suizo que afirmaba mantener contacto directo con seres provenientes de las Pléyades. El caso resultaba ser mm, una delicia periodística, porque en realidad sí resultaba extraordinariamente atractivo. Meyer presentaba fotografías y videos de supuestas naves extraterrestres, grabaciones sonoras y un relato coherente que parecía resistir las preguntas básicas de los periodistas. Maussan recopiló ese material, lo investigó y lo presentó como un reportaje televisivo dentro del programa 60 Minutos. El impacto fue inmediato. El programa tuvo un alto nivel de audiencia y una fuerte repercusión mediática. Aún años después, el propio Maussan reconocería que ese trabajo marcó su vida para siempre. Ese reportaje no solo le dio visibilidad en torno al fenómeno ovni, sino que abrió una puerta que nunca volvería a cerrarse. Maussan ya no solo narraba hechos sociales o ambientales, sino que se empezó a enfrentar a una pregunta mucho más grande: la posibilidad de que no estemos solos en el universo. Y cada vez dedicó más tiempo y espacio en sus reportajes a investigar y difundir testimonios relacionados con objetos voladores no identificados y la vida extraterrestre. Y así lo que comenzó como un reportaje temático terminó convirtiéndose en su vocación, en una identidad pública y con los años en un fenómeno cultural. Maussan continuó presentándose en distintos programas de la televisión mexicana, por ejemplo el de Nino Canún, siempre hablando de temas relacionados con el fenómeno ovni, pero encontraría el foro ideal a finales de los años 90, cuando el programa Otro Rollo lo convertiría en uno de sus invitados más exitosos. Como un paréntesis rápido para las personas más jóvenes o para gente que no haya tenido televisión durante 30 años, Otro Rollo fue uno de los programas más influyentes de la televisión mexicana, un espacio que mezclaba comedia, espectáculo y conversación con celebridades.
Además, era tan famoso que marcaba la agenda de la cultura pop del país. ¿Cómo olvidar que ahí estuvieron celebridades como Britney Spears, Will Smith y los Vasquez Boys? Jaime Maussan supo aprovechar ese escaparate masivo como pocos, al presentar sus fenómenos de ovnis y fenómenos inexplicables en un formato ligero y accesible, llevando el misterio a los corazones de la audiencia. Y así, el fenómeno ovni en nuestro país dejó de ser exclusivo de documentales y revistas especializadas y se transformó en una conversación cotidiana. Y ahora nos adentraremos al tema que todos estábamos esperando, a algunos casos que presentó en la televisión. El primero es el famoso caso del extraterrestre en el poste yucateco. Creo que este caso es bastante especial porque si mi memoria no me falla, fue el primer caso de un alien grabado con un teléfono, o por lo menos en México, fue el primero y el más famoso que yo recuerde. Y no debemos dejar de mencionar que la calidad del video de los teléfonos en aquella época era, digamos, bastante am, no buena. Se explicó que el video había sido grabado en la madrugada, alrededor de las 2 de la mañana, en un fraccionamiento residencial donde un grupo de jóvenes estaba jugando, algunos dicen que básquetbol y otros que fútbol, como cualquier otra noche, claro. Mientras uno de ellos grababa, algo apareció detrás de un poste. Cuando uno de los chicos se acerca, del poste se asoma la silueta de un brazo que es demasiado largo. Maussan explica que un brazo humano adulto mide entre 75 y 80 centímetros, y de acuerdo con su análisis del video, este brazo superaba el metro. Maussan insistió en otro punto clave: si fuera una persona disfrazada, no habría forma de ocultar el resto del cuerpo detrás del poste, porque no hay espacio suficiente y el ángulo no lo permite. Estaba tan convencido de esta prueba que dio un plazo en vivo durante el programa, dando 30 días a quien pudiese demostrar que el video era falso. Es bastante curioso que en las entrevistas que tiene con los jóvenes que vivieron el caso, ellos no recuerdan muchos detalles del suceso, pero recuerdan perfectamente que ese día los Tigres del Norte se presentaron en el estadio Cuculcán. El segundo caso es sin duda el más famoso de todos. Nos referimos a la primera vez que habló del doctor Jonathan Reed en esta visita al foro de Otro Rollo. Antes de mostrar cualquier imagen, contó la siguiente historia. Dijo que Jonathan Reed, un investigador universitario, salió una tarde a caminar por el bosque con su perro. Era un paseo común hasta que el perro se adelantó y comenzó a ladrar con desesperación. Reed pensó que se trataba de un animal salvaje. Cuando se acercó, vio algo pequeño y oscuro que no lograba identificar. Y entonces, la criatura tomó al perro y lo desintegró en segundos. Reed reaccionó por instinto y tomó una rama con la que golpeó al ser, hasta que pensó que lo había acabado. Y es entonces cuando Jaime presentó en las pantallas de Otro Rollo el video. Se trataba del cuerpo de un ser inmóvil con una apariencia extraña, cabeza grande y rasgos que no parecen humanos. Maussan señalaba detalles como la estatura, la forma del cráneo y los movimientos de los ojos en el ser. Pero, además del impactante video del cuerpo, nos habló de un objeto. Era un brazalete metálico que, según el relato, se le cayó a la criatura durante el enfrentamiento.
En su momento, Maussan explicó que este objeto había sido analizado por grupos de investigadores en distintos países y que su composición no correspondía a ningún material conocido. Y entonces soltó una revelación increíble. Durante el programa afirmó que el brazalete tenía la capacidad de provocar la desaparición momentánea de quien lo usara. A grandes rasgos servía para teletransportarse. Posteriormente dijo que Jonathan Reed perdió su trabajo, su identidad oficial, sus documentos y que estaba vigilado, y que varias personas relacionadas con el caso se encontraban desaparecidas o desvividas, comenzando así la historia de Jaime Maussan y el brazalete de Jonathan Reed, porque después de esta presentación comenzó uno de los episodios más increíbles de la historia de la ufología en México, que te contaremos después porque es larguísima. El último caso no ocurrió en otro rollo, pero lo incluimos porque es de mis favoritos y puedo apostar que muy pocos lo recuerdan. Me refiero a el ser de Metepec, pero no el ser de Metepec que estás pensando. Porque sí, aunque no lo creas, hubo dos seres de Metepec. Y el ser de Metepec al que yo me refiero es el que no fue tan famoso. Esta historia ocurrió en 1994. No fue un avistamiento contado de oídas, sino un caso con video, testigos y un lugar concreto. Metepec, Estado de México. Durante el programa, Maussan comenzó reconstruyendo el caso a partir del testimonio de Sara Cuevas, la joven que grabó el video. Explicó que tras una noche de luces extrañas sobre una milpa, Sara encendió su cámara justo en el momento en el que apareció un ser. Cuentan que de hecho ella no buscaba al ser, sino que él apareció en la toma. Al mismo tiempo, durante el programa, Maussan presentó dibujos hechos a partir de lo que se alcanzaba a distinguir en las imágenes de la cámara. Se habló de una estatura aproximada y de brazos largos, pies grandes y un cuerpo que parecía emitir una luz propia. Y tengo que contar que este caso lo vi en un DVD cuando era niño y me dio muchísimo miedo. Por supuesto pensé que esa cosa era 100% real y apagué la tele y me fui a acostar. Aunque la imagen es borrosa, es suficiente para mostrar una figura luminosa que se mueve lentamente entre la vegetación. En la presentación, Maussan señala los detalles como los movimientos de la cabeza o la tridimensionalidad del cuerpo. Al mismo tiempo, durante el programa, entraron llamadas de testigos de la zona, personas que dijeron haber visto luces similares durante las noches anteriores, haber escuchado sonidos extraños y reportar apagones. Finalmente, Sara Cuevas explicó al público que el ser no le parecía agresivo, sino que más bien estaba triste o melancólico. Nunca sintió una amenaza ni una sorpresa. Es como si más bien hubiera encontrado a alguien desprevenido. Y curiosamente, en este caso, Maussan no pidió a la gente que creyera en su palabra, sino que fueran a investigar. El caso de este ser de Metepec no se volvió tan famoso como otros, pero sin duda fue muy bueno, y lo recuerdo con mucho cariño por el susto que me dio de niño. Y la historia de Jaime Maussan no ha terminado. No quedó en los años 90, ni en los casos que marcaron una generación en la televisión. Tampoco se ha agotado con tantos videos borrosos y foros llenos de silencios incómodos. En realidad ha sabido adaptarse bastante bien a cada época. Ahora ya no tiene solo un programa de televisión, tiene un canal completo. Además de todas las cosas icónicas que lo hemos visto lograr, como presentar momias a alguien en el Congreso. Y por eso Maussan hasta la fecha tiene tantos seguidores. No porque realmente haya resuelto misterios, sino porque, de hecho,
los mantiene vivos. Y es que Maussan se encarga de encarnar una necesidad profunda, la de creer que hay algo más allá de lo visible, algo que todavía no entendemos del todo. Jaime Maussan no es solo un ufólogo, ni solamente un periodista, ni únicamente un personaje polémico. Es el reflejo de una época y de una obsesión humana que no desaparecen. Mirar al cielo, sentir asombro y preguntarse una y otra vez si realmente estamos solos en el universo. Si tienes historias de ovnis y aliens, déjalas en los comentarios. Suscríbete y danos un like. Hasta la próxima.